Hola amigos y suscriptores de YouTube, mi nombre es Daimel y le doy la bienvenida a su canal de tecnología Ditech USB, el canal que se encarga de la reparación de memorias USB, pendrives, con el uso de herramientas informáticas con el fin de lograr la reparación de los mismos, valga la redundancia. En el día de hoy vamos a reparar una memoria que no se muestra dentro del sistema operativo. En este minuto la tengo conectada a la computadora y, como pueden ver, no se muestra en el explorador. Buscamos al administrador de disco, sale con la letra E, pero no se muestra en el explorador. Buscamos los archivos ocultos y vemos que se encuentra oculto y sin acceso a la unidad. Vamos a trabajar con dos programas. Los mismos se encuentran en la caja de descripción. El primero es el Chip Genius, que se va a encargar de darnos todos los datos referentes al controlador de la memoria. En este caso vemos que contiene los datos del fabricante y del producto, el bit del bit, que se encarga del controlador Alcor Micro, y el subcontrolador es el AU6989SN. Identificado esto, vamos a descargar el siguiente programa, que es el que se va a encargar de reparar la memoria. El mismo se encuentra también en la caja de descripción. Lo abrimos y ejecutamos el .exe. Dejamos en sort y vemos que la memoria es reconocida inmediatamente por el programa. Vamos a setup. Aquí no ponemos ninguna contraseña, damos en OK. Aquí simplemente damos OK y nos va a salir la interfaz de la configuración de la memoria. Aquí lo dejamos en 1. Channel ponemos single channel, simplemente porque en el Chip Genius nos dice single channel. Luego vamos en low level format, mantenemos capacity optimize para que optimice la capacidad. En pure disk, lo dejamos en pure disk. Aquí ponemos los datos. El PID dice 1, 2, 3, 4, por lo tanto aquí en el PID tenemos que poner 1, 2, 3, 4, coincidiendo con el Genius. El path block lo dejamos igual, order lo dejamos igual, el UI show también lo dejamos igual. Presionamos OK y le damos comenzar. Este proceso, por lo general, tiende a tardar bastante en el caso de las memorias Alcor Micro, pero garantiza como estamos trabajando con formateo a bajo nivel, de ahí la complejidad del mismo, y por eso es la demora del proceso, llegando en ocasiones durar hasta incluso 3 horas, teniendo en cuenta la capacidad de la memoria, así como el daño que tengan los sectores del mismo. Si les gusta el contenido que están viendo, sería de gran ayuda que dieran un like y se suscribieran. Así me motivarían a seguir publicando este tipo de videos que pienso que son muy efectivos y que es bueno que la comunidad sepa cómo arreglar sus memorias. Aquí vemos que estamos trabajando con una memoria Alcor Micro, en este caso específicamente, pero existen muchos tipos de controladores. Entre los más renombrados se encuentra Alcor Micro, Phison, SMI y Nostor, entre muchos otros. La idea de estos videos es abarcar la reparación de las memorias. Ahí vemos que ya comenzó a realizar el trabajo. Es un poco demorado porque son una serie de pasos y procesos que al final terminan con la reparación de la memoria. Como les decía, el objetivo de estos videos es lograr abarcar la mayor cantidad de controladores posible con el fin de que el usuario pueda reparar de forma efectiva las memorias que tenga en su poder.
Aquí en este minuto vemos que está chequeando la flash nuevamente en búsqueda de problemas que tengan esos sectores, etc. Vamos a esperar en un momento. Ahora paso a otro proceso que está realizando el tipo de un sorteo de memoria. Estos valores, la subida en el número de estos valores varía, como les digo, en dependencia de los errores que tenga la memoria y como el programa considere. A raíz de que es un proceso que demora bastante en algunos casos, y en este caso específicamente que la memoria es de 16 GB, me veré forzado a realizar un corte y reanudar el video cuando esté a punto de finalizar el proceso. Vemos que se ha demorado un poco en este apartado, ahí en 33.3%. Y como les decía, voy a realizar un corte y regresaremos cuando el programa ya se encuentre casi finalizado. Bueno, ya como ven, el programa está realizando uno de los últimos pasos, que es el low level format o formato de bajo nivel, que fue que establecimos inicialmente en la configuración de esta herramienta. Ya se encuentra en 100%. Para las personas un poco observadoras, el programa que se encuentra debajo, al lado de esta herramienta, ese cubito azul que se encuentra en la parte de abajo, es otra memoria que casualmente me encontraba reparando a la vez y corresponde a otro controlador que se llama Silicon Motion SMI y que vamos a ver en futuros videos. Está pasando a ser un borrado de los archivos temporales y sectores que se encuentran dañados en la memoria. Ya debe faltar poco para que realice la reparación de manera completa y efectiva, pero esto es un proceso que requiere paciencia. Todos los controladores no son iguales. Hay algunos controladores que reparan las memorias más rápido, hay herramientas que realizan la reparación más rápido, otras más lento. Por lo general el Core Micro es una herramienta que suele demorarse, sobre todo si está realizándose en formato a bajo nivel. Ya el programa está realizando los toques finales. Y solo quedaría el último paso, que es formatear, que es lo que está realizando en este momento. Y ahí nos arroja que en 1 hora y 39 minutos y 33 segundos la memoria tiene una capacidad de 15.000 GB, ¿sí? 14.6, que serían 16 GB. Vamos a activar la memoria, nos da un error porque tenemos el programa de reparación abierto, tenemos que cerrarlo para poder cerrar la memoria. La retiramos, la volvemos a conectar, nos vemos que la memoria sale sin problema, abre sin problema y
Fui a pasarle un videoclip, pero no. Vamos a abrirle propiedades de la memoria y vemos que tiene los 14.6 GB. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Compártanlo, suscríbanse y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.